¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a estar aquí en el estudio con Eric Aedo, el diputado de la Democracia Cristiana y uno de quienes está analizando una eventual acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, quien entrevistamos ayer en exclusiva, con además declaraciones que han generado harta polémica y hartas reacciones a su vez con sus opiniones, ¿no? Bueno, vamos a estar con aquello y con mucho más, jornada además de formalización con decisiones en el caso de Hermosilla. Vamos de inmediato con esos titulares. En prisión preventiva quedaron los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos tras ser formalizados por soborno, lavado de activos y delitos tributarios. El tribunal fijó un plazo de investigación de 6 meses. En una actividad pública, el presidente Gabriel Boric reaccionó afirmando que fue enviado a la cárcel, comillas, un señor que se creía todopoderoso. Por 9 votos contra 4, la Comisión de Constitución rechazó la idea de legislar los proyectos refundidos para un nuevo retiro de los fondos previsionales. Sin embargo, la decisión final, ¿quién la toma? Bueno, la sala de la Cámara la próxima semana. De ser rechazada nuevamente, la iniciativa podría ser vista solo después de un año. En noticias del mundo, Nicolás Maduro le entregó más poder a Diosdado Cabello. El número 2 del régimen fue nombrado ministro del Interior y Justicia como parte de una reestructuración del gabinete. Esto en medio de la compleja situación política que enfrenta el país tras las elecciones fraudulentas de julio. Y desde el presidente Boric hasta compañeros de Generación Dorada, múltiples han sido las reacciones tras el retiro de Claudio Bravo del fútbol profesional. El arquero de 41 años puso fin a una brillante carrera en la que obtuvo una serie de logros como las 2 Copas América con La Roja. Bueno, todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la idea de legislar un nuevo retiro de fondos de las AFP. Sin embargo, Natalia Muñoz nos cuenta que la decisión final la toma la sala la próxima semana. Se rechaza entonces la idea de legislar. Contundente rechazo en la Comisión de Constitución. Con 9 votos en contra y solo 4 a favor, sin el apoyo del Ejecutivo, un nuevo retiro de fondos fue claramente derrotado en su primer trámite legislativo. Igual pasa a la sala de la Cámara, pero con informe negativo. Se ha justificado las consecuencias nocivas que tendría un nuevo retiro no solo sobre la economía, que uno lo ve más bien como una abstracción, sino que sobre la gente. Ha primado la responsabilidad. Y las pensiones, la verdad es que ya no pueden seguir siendo aún más bajas de lo que ya son. Y en segundo lugar, por los efectos inflacionarios que tuvieron los retiros con anterioridad y que afectaron principalmente, si bien afectan a toda la población, a las familias de menores ingresos son las que más duro le pegan. A pesar de que había más optimismo durante la mañana. Diputada, ¿se le acabó la pila? Sí, lo estoy enchufando de nuevo. ¿Estamos listos entonces para el nuevo retiro? Para el nuevo retiro, la votación en la Comisión de Constitución, con LED incluido. Pero no hubo luces verdes en la comisión. En el caso de rechazarse nuevamente en la sala, la iniciativa quedaría vetada y no se podría discutir por un año, tal como sucedió en 2023. La sala podría revocar la decisión de la comisión y eso implicaría que el proyecto vuelve nuevamente a la comisión a discutirse en particularmente y en un momento en que el gobierno no ha sido capaz de avanzar decididamente en una reforma de pensiones. Fueron 4 boletines fusionados en uno que buscaban retiros desde 10 hasta 50% de los fondos, este último en caso de destinar recursos para la adquisición de una primera vivienda. La extensa discusión de la reforma de pensiones y el alza de las tarifas eléctricas buscaba presionar a los parlamentarios oficialistas a votar a favor. Si el mundo político no es capaz de hacer una reforma de verdad y mejorar las jubilaciones de los adultos mayores del país, ¿con qué cara? El mismo mundo político le va a negar a los trabajadores utilizar sus propios ahorros. Cuando se utilizan los fondos de los trabajadores para que los bancos e instituciones financieras sigan chupándole la sangre a los trabajadores de nuestro país, yo estoy al lado de los trabajadores y permitirle que en definitiva retiren su fondo creo que es de justicia. Presión que también se escuchaba en las calles. En un simple recorrido vemos que existen opiniones contrapuestas. El tema es que hay necesidad de la gente. Hoy día los salarios de 500.000 pesos no alcanzan para parar la olla, el alza a la luz y todas esas cosas, entonces hay que ponerse
no es lo ideal. A mí no me parece el retiro de fondos, porque creo que los fondos son para la pensión, no para estar en gastos de hoy día. Entonces no estoy de acuerdo, además que la inflación va a subir. Un tercio de los afiliados activos podría quedarse sin saldo en sus cuentas. Además, Hacienda advierte que una nueva inyección de dinero circulante provocaría que la inflación suba 2 dígitos. Iniciativa que causa polémica, ya que en su etapa de diputado el presidente Boric votó a favor los primeros 4 retiros, de los cuales solo 3 vieron la luz verde. Quiero agradecerle públicamente al presidente Boric por haberle pedido a sus diputadas que actuaran con seriedad aquí en la comisión. Se ha hablado mucho de las vueltas de carnero en la izquierda, pero yo creo que al menos esta es una vuelta de carnero que tenemos que valorar. El debate hoy día tiene que ver con seguridad social y no con una especie de medida que va a beneficiar a pocas personas y a mucha gente agotó sus fondos. Además, se enumeran otras consecuencias como el incremento del costo de los créditos hipotecarios, subida del dólar por sobre los 1.000 pesos y una eventual recesión. Si es que avanza o no un retiro será decisión de la Cámara, lo que esperan comenzar a discutirlo en sala la próxima semana. En señal de respuesta a las declaraciones del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre la situación en Venezuela, el diputado independiente Johannes Kaiser, junto a la bancada social cristiana, presentaron una moción de censura contra la mesa de la Cámara presidida por Carol Cariola. Según los parlamentarios, los dichos de Carmona hacen insostenible que un representante del PC esté en la testera, una propuesta que en la oposición ha generado división a puertas de votarse. Colomba Eijols con el reporte. No puedo sino expresar mi asombro por la moción de censura contra la presidenta de la Cámara de Diputados. Pareciera que algunos están empeñados en pegarle al gobierno en vez de resolver los problemas que tenemos. Fue al finalizar la ceremonia de conmemoración del Día de la Educación Técnico-Profesional cuando el presidente Gabriel Boric dedicó un momento para referirse a la solicitud que ingresó el diputado Johannes Kaiser, patrocinada por el Partido Social Cristiano, para destituir como presidenta de la Cámara de Diputados a la parlamentaria comunista Carol Cariola, debido a las declaraciones emitidas por Lautaro Carmona respecto de Venezuela. Aquí es importante levantar las banderas a favor de la democracia, cuidando las instituciones y que la influencia del Partido Comunista, que es antidemocrático y que ha quedado ampliamente demostrado, no permee, ¿cierto?, lo que es nuestra institución. Solicitud que formuló en calidad de nota este martes en la sala de la Cámara y que generó más de una reacción por tratarse de un reclamo sobre la conducta de la mesa, según lo dispuesto en el reglamento de la corporación. En otras palabras, se cuestionó la admisibilidad de la censura. Quisiera saber que si la Secretaría tiene, o a lo largo de la práctica parlamentaria, si existe algún tipo de concepto que nos permita entender qué significa conducta a la mesa, puesto que lo que se expone en esta reclamación aparentemente no tiene ninguna relación con una conducta atribuible a algunos de los integrantes de la mesa. Me parece impresentable que lo que se busque hoy día es censurar la forma de pensar de algún miembro de este Congreso Nacional, alegando de que usted transgrediría el reglamento de este Congreso Nacional por pertenecer a un partido. Yo creo que eso es absolutamente inaceptable, Presidenta. Gracias. De los 155 parlamentarios que hay acá, tenemos el derecho a censurar a quien queramos y donde queramos según lo que nos permita el reglamento. Así que mañana se hará ese debate, presidente, y vamos a las cosas importantes que hoy día nos convocan. Gracias. Y es que ante el debate que se dará este miércoles en la Cámara Baja por la solicitud de remoción de la mesa, que necesita de mayoría simple para ser aprobada, en la oposición las posturas son divididas, mientras que desde el Partido Social Cristiano insisten en que no es un rechazo a la persona. No es algo personal en contra de un diputado o una diputada, sino que es una ideología que en ningún país ha prosperado y que es importante el tema de la democracia. Acá lo que nosotros velamos para que la dirección de la Cámara de Diputados a través de su mesa no puede estar hoy día liderada por una diputada que comparte la ideología, que hoy día no quiere reconocer la dictadura que hoy día existe en el país de Venezuela. La mesa fue censurada, se presentó la censura el día de ayer. Esa censura no ha sido gestionada o impulsada por nosotros. Nosotros vamos a tener una reunión hoy día de bancada donde vamos a analizar el contenido de ese documento que acaba de ser presentado y en base a eso vamos a tomar una determinación respecto a cómo vamos a votar la censura, que ya entiendo yo debiera votarse por reglamento el día de mañana. Nosotros no nos vamos a prestar
para la mala utilización de los instrumentos del reglamento de la Cámara de Diputados. La censura es por el comportamiento de la Cámara y no por la militancia política de quien hoy día preside la Cámara de Diputados, que ganó su espacio democráticamente. Podemos no compartir la posición del Partido Comunista, pero no es censurable la presidenta de la Cámara por este hecho. Uno que la misma presidenta de la Cámara, Carol Cariola, calificó en sus redes sociales como injusto con su persona, puesto que en sus palabras se le juzga o intenta censurar por declaraciones que no le pertenecen y que son emitidas por terceros, aludiendo al timonel de su partido. A la diputada Cariola se le está persiguiendo por algo que ella no ha dicho, toda vez que ella ha defendido claramente la posición que ha tenido nuestro país a nivel internacional, que es una posición destacable de defensa de la democracia y derechos humanos que el presidente Boric ha liderado de forma excepcional. Nos parece que es más bien una jugarreta, una medida que busca meternos nuevamente en la pelea chica para evitar discutir los temas que realmente importan. Nos parece impresentable. Les quiero decir que pone en cuestión el buen funcionamiento de esta Cámara, porque finalmente se instala y se legitima la persecución política si esto se aprueba. En caso de rechazarse, sería la segunda vez que una moción como esta no prospera este año. Recordar que en abril pasado también se intentó remover a la mesa cuando ésta asumió, porque según el Partido Republicano y la tienda social cristiana, habría existido una intromisión de la moneda en la votación de la testera, acusación que fue desestimada con 76 preferencias. Vamos a temas judiciales. El cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, imputados por delitos tributarios, soborno y lavado de activos. Ambos fueron trasladados a módulos especiales en Santiago 1 y San Miguel, respectivamente, a la espera de que se resuelva su eventual traslado al centro penitenciario en el caso de Hermosilla Capitán Llaver. La nota es de Estefanía Bustamante. Por consecuencia se decretará a su respecto la prisión preventiva. Entró al quinto y último día de formalización para no volver a salir. Los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos quedaron en prisión preventiva. Solo su marido quedó con una cautelar menos gravosa. O sea, su representado, ¿cómo está psicológicamente, emocionalmente? ¿Cómo puede estar una persona cuya mujer ha quedado privada de libertad? Su señoría, ¿será posible otorgar 2 minutos para que se pueda desalajar de un par de... Por supuesto. De los pocos recesos, uno muy breve fue para que la abogada se despojara de sus joyas antes de ser trasladada por Gendarmería. Se las entregó a su esposo, que salió con arraigo nacional y arresto nocturno. Ella y Hermosilla quedarán por ahora en recintos separados. Queríamos solicitar que mientras se vea esta petición a Capitán Llaver, ella se encuentre en lo que es CPF de San Miguel. Tengo entendido que hay un módulo de alta connotación pública. Le entendí que en el caso de Luis estaría autorizando al tribunal que vaya a Capitán Llaver. Ninguno a Capitán Llaver, donde suelen ir los acusados por delitos económicos. Villalobos ingresó al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel y Hermosilla a un módulo especial en Santiago 1. Serán audiencia el 12 de septiembre cuando se definirá su eventual traslado. Existe una sospecha grave y fundada de que los imputados pudieran obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación, falsificación de elementos de prueba, inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Lo trascendente es que dio por acreditado todos los delitos por los cuales se formalizó y en los mismos términos. Si surge algún antecedente que nos permita imputar nuevos cargos, así se hará. Leonarda se arrepiente de haber hecho esa grabación. Cargos que deberá enfrentar la abogada, que compartirá celda con casos de alta connotación, mientras que el penalista lo hará con personas recluidas por delitos sexuales, delitos económicos y exuniformados, ambos separados del resto de la población penal. Hemos acompañado todos los antecedentes para poder establecer que eso no es así. Lamentablemente el criterio de la magistrada fue en una línea distinta y precisamente es en lo que nos vamos a basar para presentar los recursos que corresponden. Es evidente que la jueza lo que hizo fue estar de acuerdo con los criterios señalados por el Ministerio Público y no encontró fundamento en ninguna de nuestras defensas, por lo tanto, como está establecido en el sistema, lo que vamos a hacer es preparar un recurso de apelación
y pedir que esto lo revise la Corte de Apelaciones. Apelar a la decisión del tribunal en un plazo máximo de 48 horas es la meta de la defensa de quien guardó silencio durante los 5 días de formalización en su contra. Es el último día de la audiencia. Luis, ¿podemos conversar con Luis? Todavía sigue la audiencia. ¿Pero por qué no puede conversar él? Porque todavía no termina la audiencia. Con la única diferencia en que esta última vez no salió flanqueado por su hermano y abogado, quien sí tuvo palabras para entregar fuera y dentro de la audiencia. Que me reproche, que yo me escandalice cuando hay una abierta analogía malamparte por lo parte del tribunal más alto de la Corte Suprema, no sé cómo lo hace con sus alumnos. Primero frente a las réplicas del Consejo de Defensa del Estado y luego ante la jueza, donde nuevamente hubo diferencias sobre el manejo de los tiempos del tribunal. Se entendió el punto, abogado. Continuemos. Continúe. Magistrado, no me gusta que me interrumpa. Magistrado. Lo siento, abogado, pero le di 10 minutos y ya lleva 15. Por favor, continúe. Estoy contestando 40 minutos. Señor, se dieron las instrucciones el día anterior y usted tiene que ajustarse a aquella. Se ajustó con reparos la defensa a la resolución del cuarto juzgado de garantía, que acreditó las acusaciones de soborno, delitos tributarios y lavado de activos. Sobre este último, descartó la tesis del abogado de Hermosilla en cuanto que una simple línea de crédito no implica un delito. La imputación que hizo el Ministerio Público es un aprovechamiento por la utilización de líneas de crédito que determinadas puntas de esta estructura criminal, digamos, facilitaron al señor Hermosilla y a la señora María Leonarda Villalobos. Esto nos deja satisfechos. Hay un momento anterior al 22 de junio, ¿cierto?, en el cual había una actividad, ¿cierto?, por doña Leonarda Villalobos en orden a cohechar, a sobornar, a corromper funcionarios públicos, pero asimismo también hay otros delitos que se cometen después del 22 de junio, que es precisamente donde consta fehacientemente la intervención del señor Hermosilla en estos hechos. Con eso entonces, queda a disposición de Gendarmería, se pone término a la audiencia y se pueden retirar. En el día 1, 2 funcionarios públicos quedaron con arraigo nacional y arresto domiciliario total. En el último día, Luis Angulo quedó bajo reclusión nocturna. Los pasos siguientes son el posible traslado de Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla, ambos hasta ahora en prisión preventiva, por los 180 días de investigación. Y en la entrevista con CNN Chile, el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, reconoció un vínculo laboral con Luis Hermosilla y conversaciones con otras autoridades en el proceso para ser nombrado ministro de la Corte Suprema. Sin embargo, negó desde su perspectiva que esto haya influenciado en su nombramiento como ministro del máximo tribunal. Los detalles, las reacciones y las declaraciones de Matus en la nota de Daniela González. La entrevista que yo le di a Ciper, de buena fe en ese momento, entonces en esa entrevista me pregunta, ¿usted conversó con el señor Hermosilla? Y yo le dije, sí, lo llamé por teléfono. Y le dije, mire, en este momento hay muchas personas que se están oponiendo a mi candidatura y están tratando de influir en las personas, en ese entonces sería el presidente de la República, o ya estaba la quina, o en los senadores, para que mi candidatura fracase. Así relató el ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, su contacto con Luis Hermosilla y con integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, antes de ser nombrado ministro del máximo tribunal. Entonces, si a usted le preguntan, por favor, recuérdele que yo no soy esa persona que los medios dicen, sino que he sido durante 30 años profesor de Derecho Penal. En ese entonces Matus habría llamado, según él mismo señala, al actual ministro Álvaro Elizalde, en esa época senador, para pedir referencias, algo que Matus no consideró impropio ni fuera de lo común. Al ministro Matus, yo lo conocía desde antes porque él como profesor de Derecho Penal asistía permanentemente a las comisiones legislativas. En ese contexto, obviamente, conversó conmigo con motivo de su nominación para la Corte Suprema. Pero entonces no hay nada impropio en el contexto de esa conversación. Son comunicaciones que tuvo directamente, que es la que él señaló. El ministro Elizalde ha señalado que él tuvo conversaciones con él en la etapa previa. Lo relevante es si fueron reuniones transparentes, que nosotros entendemos que así fueron, y sobre un tema específico que estaba vinculado a las objeciones que él estaba recibiendo. Entendemos que no hay intermediarios en esas conversaciones, que es uno de los aspectos complicados en los nombramientos previos, y que fueron transparentes en términos de que, entiendo,
el ministro Matus ha señalado que no solo la conversación la tuvo con el ministro Elizalde, sino que con otros senadores también. Otros senadores como Pedro Araya, quien al igual que Elizalde descarta haber ayudado en la votación para que Jean-Pierre Matus ganara la quina de postulación al máximo tribunal. En esa época yo presidía la Comisión de Constitución y Jean-Pierre Matus era un académico que asistía habitualmente a la Comisión de Constitución y de Defensa a plantear una serie de temas. Entonces, en ese sentido, evidentemente conversé varias veces con Jean-Pierre Matus cuando era un académico que asistía a la comisión y que, claro, probablemente se debe haber traspapelado alguna de esas conversaciones en su época cuando él estaba en su nominación a la Corte Suprema. Por otro lado están los chats. Este registro corresponde a marzo de este año. Yo lo que le puedo negar es que existen esos chats, porque esos chats no existen. Pero sí existían, y no fueron pocos. Matus lo reconoce, aunque señala que sus antiguas declaraciones solo hablaban del tiempo en presente. Si le hubieran preguntado por el pasado, él habría señalado que sí existían chats, dice el abogado. ¿Qué había aparecido en ese momento? ¿Se te recuerda? Había un titular de CIPER que decía chats de Hermosilla. Influencia en los nombramientos del Poder Judicial. A eso es lo que yo me estaba refiriendo. Además, se mantiene en tela de juicio la defensa del abogado Matus a Andrés Chadwick en el año 2019. Ahí, el ahora ministro de la Corte Suprema habría recibido el pago de 14 millones de pesos de parte de Hermosilla, como integrante del equipo jurídico del Ministerio del Interior. Quisiera preguntarle, ¿usted boleteó esos servicios por los cuales recibió 14 millones de pesos? ¿Y a quién se los boleteó? Yo entiendo que se emitió una factura de mi sociedad. ¿Y a nombre de quién? ¿De Andrés Chadwick o de Luis Hermosilla? Tendría que revisarlo. Lo importante es que por los dineros que se reciben se pague impuestos. Si le boleteó a una persona o a otra, es secundario, salvo en cuanto el origen de esas platas pudo haber sido ilegal. Gastos reservados, blanqueo de dinero o lavado, cosas por el estilo. Por otro lado, en el Congreso estudian la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro Jean-Pierre Matus, volviendo a abrir el debate por los nombramientos del sistema judicial. La acusación constitucional la estamos estudiando concienzudamente para formarnos la convicción de que efectivamente tenemos que dar ese paso y para eso nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Lo que es evidente a esta altura es que la llegada del ministro Matus a la Corte Suprema es ilegítima. Así las cosas, son parte de las reacciones que ha dejado Jean-Pierre Matus en su entrevista con CNN Chile. Bueno, y seguimos avanzando, lo habíamos anunciado, estamos junto a Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana y además segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación a conversar. Bueno, y muy contingente, como lo anunciamos al comienzo del noticiero, porque usted está encabezando el estudio, el análisis de una eventual acusación constitucional en contra justamente de quien entrevistábamos ayer, Jean-Pierre Matus. Quiero preguntarle primero, en términos generales, ¿con qué impresión se quedó después de escuchar la entrevista, después de verla? A ver, con dos impresiones. Lo primero es que creo que estamos frente a una relativización moral respecto de las acciones que él ha realizado y uno esperaría una condición, una reflexión distinta de un ministro de la Corte Suprema. Hannah Arendt llamaba esto la banalidad del mal. Permíteme recordar esa frase que me parece muy interesante porque en el fondo la banalidad del mal es cuando tú ya has perdido el sentido de autocrítica, cuando no haces un cuestionamiento moral a tus acciones, no solo del pasado, sino que también del presente. Y en ese sentido, yo luego de escuchar esa entrevista me quedo con esa sensación, que él banaliza todo lo que es su actuar, no solo como ministro de la Corte Suprema, sino que también su pasado como abogado. Y por otra parte, dice tantas cosas que había negado. Él dice que, bueno, a él le preguntaron en tiempo presente, la verdad es que le preguntaron en el pasado, no dijo las cosas apegadas o mintió derechamente, y en el presente cambia su versión. Y por tanto creo que eso abre aún más suspicacias respecto a que un agente público, en este caso un ministro de la Corte Suprema, tiene que siempre responder en los temas de probidad. Y yo creo que ha faltado a eso, y eso lo establece el artículo 8 de la Constitución Política de Chile en su inciso primero, y creo que esa es la línea que nosotros estamos investigando fuertemente para avanzar en una acusación constitucional en contra del ministro Matus. O sea, usted diría que después de escuchar las declaraciones del ministro Matus, ¿usted tiene más convicción, no menos, de llevar adelante una acusación constitucional? Más convicción, creo que él mismo entregó más elementos
porque esos elementos que él entregó no solo hablan del pasado, sino que hoy día ya como ministro de la Corte Suprema no se apegó estrictamente a la verdad, no estableció, siendo ya ministro de la Corte Suprema, por ejemplo, en el listado de las inhabilidades, que él le da tanto valor, porque es tanta la gente que nombró, pero no nombró a los dos más importantes, al ex ministro Chadwick y a Luis Hermosilla, que hoy día es, ¿no es cierto?, está en prisión preventiva, justamente por el caso Audios, donde el ministro Matus es también nombrado. Para dejarlo meridianamente claro, entonces, hoy día, tras escuchar a Matus, tiene más convicción de la acusación constitucional. Más convicción, creo que hay más elementos, y quiero agregar algo, Mónica. Antes de entrar a esta entrevista, acabo de leer la respuesta que le dio CIPER a una carta que envió el ministro Matus, en donde se hunde más el ministro Matus. ¿En qué sentido? En el sentido que las afirmaciones, por ejemplo, en la carta, la estaba leyendo recién, que CIPER desde el mes de julio hasta esta fecha ha cambiado en 21 oportunidades la entrevista. Esa es la afirmación que hace el ministro Matus en la carta que le envía a CIPER. Y CIPER le acaba de contestar que desde el 21 de julio hasta la fecha ese artículo no ha sido cambiado ni una vez. Entonces yo lo que veo es una actitud de no asumir, por último, que se ha equivocado, que moralmente no ha actuado de manera correcta, y creo que está enfrascado en cambiar las versiones todos los días. Vamos al artículo 8 de la Constitución. La gente no tiene por qué conocerlo en sus casas, así que aquí lo tengo y lo leo. De hecho, yo se le iba a preguntar justamente si esta era una de las razones o de las normativas constitucionales que estaban explorando en vista de una posible acusación constitucional. El artículo 8 de la Constitución dice lo siguiente, no lo voy a leer completo, por supuesto. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como los fundamentos y procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de estos. Y ahí da cuenta en el fondo de cada una de las autoridades afectadas. O sea, dice, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. A su juicio, el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, al no poner dentro de sus inhabilidades, siendo ya ministro de la Corte Suprema, a Andrés Chadwick, a Luis Hermosilla, ¿habría infringido el principio fundante del artículo 8? En mi opinión, sí. Y en mi opinión, también, Mónica, para ser muy transparente con la entrevista que tú hiciste ayer, las preguntas que tú le hiciste y lo que él te contestó dejó en evidencia que lo que había negado en el pasado, y estoy hablando del pasado 2 semanas atrás, ayer confirmó que sí había llamado a Hermosilla, que sí había participado de la defensa del exministro Chadwick, cuando además era consultor en, ¿no es cierto?, un contrato que tenía con el Ejército, y por tanto él tuvo un rol activo en el marco del Ministerio del Interior que dirigía en ese minuto Chadwick. Eso que negó en un minuto, ayer lo reconoció, y por tanto ayer cuando contestó ya es ministro de la Corte Suprema, y por tanto ese ministro de la Corte Suprema faltó a la probidad al no decir las cosas con claridad desde el principio. Y al no poner las inhabilidades. Al no poner esos nombres que ahora reconoce que trabajó con ellos, que tuvo contacto con ellos en ese listado de inhabilidades. Él puede tener a 150 personas, pero los otros 150 personas no están siendo investigadas. Hermosilla no solo está siendo investigado, hoy día está en prisión preventiva, y eso no lo advirtió en sus inhabilidades el ministro de la Corte Suprema. Pero además, ¿tiene a su juicio esto que ver con el proceso de nombramiento? Me refiero por dos cosas. Usted dice, primero hablemos reservemos un poquito el tema del nombramiento, pero antes usted dice, ellos no están siendo investigados. Tal vez es bueno aclararle a quienes nos ven la importancia de aquello, porque usted dice, en ese artículo 8 justamente hay una falta a la probidad a la cual está obligado constitucionalmente todo funcionario público por la Constitución. Y esto, dice usted, fundaría la acusación constitucional. Dice, pero quiero explicar un poquito por qué, porque claro, usted dice, no puso a estas dos personas, a Hermosilla y a Chadwick. Sobre todo Hermosilla porque no aparece como imputado Andrés Chadwick hasta el momento, pero sí está formalizado Hermosilla. Por tanto, la causa podría llegar a la Corte Suprema. ¿Es por ello que usted dice que es completamente inadecuado que no haya puesto la inhabilidad, no? No solo por ello, sino por una cuestión que es previa. A ver. Que
él se comunica con Hermosilla. Él lo que explica hoy día es que llamó a Hermosilla, ¿no es cierto?, porque, digamos, habían otros sectores políticos o judiciales que querían impedir su llegada A la Corte Suprema. a la Corte Suprema. Pero él llama a Hermosilla, pero esto lo reconoce ahora. Si llamó a Hermosilla y además trabajaba en la defensa de Chadwick, tenían una relación mucho más cercana que nunca transparentó. Y eso debió haberlo transparentado una vez que asumió como ministro de la Corte Suprema y haberlo puesto dentro de sus inhabilidades. Ese punto no lo hizo. ¿Por qué nombra 150 personas y no nombra este nexo de alguien a quien llama él al teléfono, a alguien que era asesor del ministro del Interior, porque ese era el rol que cumplía Hermosilla en el Ministerio del Interior, y que obviamente después se discute desde el gobierno la nominación para el cargo de ministro de la Corte Suprema? Ya, pero eso tiene que ver con el proceso que ya le voy a preguntar de nominación de Jean-Pierre Matus, pero en lo que tiene que ver con, él ya asume, es ministro de la Corte Suprema, no pone en su listado de inhabilidades a Luis Hermosilla. La gravedad de esto tiene que ver con que este caso por el cual está siendo investigado Hermosilla puede llegar a la Corte Suprema. Puede llegar, pero hay una cuestión previa. Yo quiero insistir en ese punto. Puede llegar por amparo, puede llegar por recurso de nulidad, y él está en la sala penal, Jean-Pierre Matus. Puede llegar, ¿Eso es grave? pero es grave. ¿Por qué? Pero también, déjame volver al otro punto primero. ¿Por qué para mí es tan relevante? Porque llama a Hermosilla. Ahora, ¿cuál fue la acción de Hermosilla frente a su nominación? Solo ese contacto, solo el haber ocultado ese llamado, el haber ocultado que él participó de la defensa de Chadwick, que tenía una relación con Interior, creo que eso había que transparentarlo. No porque lo siguió una investigación periodística, debió haberlo hecho de inmediato. Eso lo ocultó. Hoy día lo sabemos. Para mí ahí hay una falta de probidad. Y ahora, ¿qué es lo que viene hacia adelante? Lo que tú estás planteando de manera muy correcta. Si esto llega a un amparo en la Suprema, ¿cuál es la certeza que tiene la gente o el propio mundo jurídico de que el ministro Matus va a fallar sin arbitrariedad? Yo creo que esa duda está instalada hoy día. Y o sea, por eso dice usted que debió haberse inhabilitado. Debió haberse inhabilitado, pero además debió haber nombrado esos nexos en sus inhabilidades. Claro. Creo que son dos nexos tremendamente importantes. O sea, Hermosilla hoy día está detenido. No lo nombró. Negó que tenía relación con él, negó que tenía comunicación con él. Y hoy día sabemos que tenía no solo comunicación, sino que lo llamó al menos lo llamó para pedirle ayuda para que no le entorpeciesen su llegada a la Corte Suprema. Ahora, él decía ayer en la entrevista que si eso daba más tranquilidad, se iba a inhabilitar, los iba a poner en el listado. Es que yo creo que ese momento ya pasó. Y yo por eso hablaba de la banalidad del mal, porque en esa banalidad del mal es cuando tú ya pierdes la conciencia moral de tus actos. Y yo siento que él no hace esa reflexión. Y lo que uno espera de un ministro de la Corte Suprema es que actúe con rectitud y moralidad. No es solo la probidad del artículo 8º que tú leíste, sino que tú tengas certeza de que estás frente a un ministro de la Corte Suprema que te dé garantías que va a ejercer justicia. Es evidente que tengo que preguntarle, usted es demócrata cristiano, ha sido en el pasado opositor al gobierno del expresidente Sebastián Piñera. ¿Su actuación no está motivado porque haya un vínculo con Andrés Chadwick en este caso? No, y te quiero responder muy directamente, de verdad, Mónica, y te agradezco esa pregunta. Tú comprenderás que ser diputado, hacer este tipo de investigación respecto de un ministro de la Corte Suprema, en que de todas las acusaciones constitucionales a ministros de la Suprema, solo 2 se han aprobado, es un tema complejo. Tú te enfrentas a otro poder del Estado en el sentido de que lo estás investigando. Pero a mí me parece que el mundo político esconda la cabeza en la tierra como el avestruz, que frente a estos casos que son francamente inmorales y que también tienen estos ribetes judiciales que estamos investigando justamente para poder levantar esta acusación, no podemos mirar al techo. Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar. Es de manual, por ejemplo, del crimen organizado. No estoy asociando a esto a ese crimen organizado. Ya, no estoy diciendo, no, es para hacer la diferencia. Pero es de manual del crimen organizado debilitar las instituciones públicas a través de la corrupción. Yo vi eso cuando investigué robo de madera, dirigí esa investigación
que terminó en la ley de robo de madera, ¿no es cierto?, y lo que supimos de Arauco, en Arauco. Por eso quiero entrar a este tema en profundidad, porque yo Pero no está diciendo que aquí haya crimen organizado, sino que está diciendo que si el crimen organizado ve debilidad... O sea, cuando tú ves que las instituciones ¿eso? se comienzan a corromper, obviamente que lo que está leyendo el crimen organizado es que tiene un espacio enorme en la justicia, en la política o en otros ámbitos de la sociedad. ¿Usted niega animadversión en contra de Andrés Chadwick que está aprovechando políticamente esta situación? Yo, de hecho, no conozco a Andrés Chadwick. No, pero nunca sabe he estado quién con es. él, sé quién es. Tampoco, sé quién es. No pisemos la capa entre superhéroes, me refiero en el sentido de lo que quiero decir es que no usted tengo sabe ni una quién es, animadversión. sabe quién es, lo conoce, es opositor a él, digamos. No hay ni una animadversión. O sea, yo podría deducir otro tipo de cosas. Podría deducir que, por ejemplo, hay una respuesta a la derecha frente a esta investigación que estamos haciendo, que yo la quiero hacer de manera acuciosa, por eso no hemos hecho esto a matacaballos, digamos, apresurado. Estamos reuniendo todos los antecedentes y recogiendo toda opinión jurídica, por cierto. Yo pudiese deducir que justamente como estamos haciendo esto, entonces se presenta una censura a la mesa. No, yo creo que son cosas distintas, separadas. Por eso lo quiero distinguir. Tiene mucho sustento eso, si es que ha tenido gente incluso de Evópoli y de otras tiendas políticas diciendo que no están con esa censura. Por eso lo estoy diciendo. Yo como le creo a Evópoli y le creo a ese sector político de la derecha que dice que esto es una locura, esta censura, yo con la misma convicción te digo, mirándote a ti y aquí frente a las cámaras, que esto no es una animadversión ni hacia Chadwick ni hacia un sector político. Quiero llevarlo al proceso de nombramiento de Jean-Pierre Matus. ¿Qué le parece que senadores se hayan contactado? Todavía no tenemos claridad del tipo de contactos. Algunos han reconocido fuera de cámara conversaciones. Le pregunté específicamente después al ministro Jean-Pierre Matus y él hablaba de una conversación telefónica. Pero hay también algunos que dicen que hubo conversaciones de pasillo, encuentros, en fin. Entonces, la pregunta es, ¿qué le parece que haya senadores que en el proceso de postulación de Jean-Pierre Matus se hayan comunicado con él, o más bien que él se haya comunicado con ellos para el caso que hayan tenido contacto? Yo creo que todo esto que estamos viviendo abre una discusión profunda respecto de cómo se van a nombrar los ministros de la Corte Suprema. Dicho eso, paso a lo siguiente. Hace muchos años, cuando se escalaba, digamos, en el Poder Judicial, se hablaba del besamanos. Que era interno, era con los jueces de arriba. Que eran los jueces. Yo creo que esto lo que refleja es una suerte, lo voy a decir de esa forma, de besamanos parlamentarios. Y yo creo que eso hay que erradicarlo porque finalmente también eso es una forma indebida de nombrar a los ministros de la Corte Suprema. ¿Eso no podría ser eventualmente un tráfico de influencia? Pudiese ser, y como hay que evitar eso, entonces yo creo que también este es el momento de reestudiar cómo se nominan a los ministros de la Corte Suprema y cuál es el rol mucho más de distancia sin este tipo de comunicaciones que debe tener el Congreso en estas nominaciones. No sabemos todavía todos los nombres. Ayer Jean-Pierre Matus transparentaba el del senador Pedro Araya y el del actual ministro, entonces senador Álvaro Elizalde. El ministro Álvaro Elizalde le responde a nuestra colega María Paz Ortiz hoy día en CNN Chile que lo conocía por su trabajo en la Comisión de Constitución, de asesoramiento, y que reconoce que tuvo una conversación con él, pero dice que no había nada impropio. ¿A usted le parece satisfactoria esta explicación? O sea, me parece que siempre va a quedar una duda, dado lo que estamos conociendo hoy día. Le creo al ministro Elizalde, le creo al senador Araya, pero creo que ese tipo de conversaciones en estas nominaciones, que gracias a las comunicaciones hoy día, gracias a la tecnología, conocemos mucho más que antes, tiene que ser este proceso mucho más transparente y en ese sentido hay que evitar el besamanos antiguo como el besamanos congresal, si es que eso existe. Pero se está midiendo todo con una misma vara. ¿Por qué le cree a Elizalde y Araya, que son más cercanos políticamente a usted, pero no le cree, por ejemplo, a Jean-Pierre Matus cuando él dice que no hizo nada en el fondo irregular, que lo que hizo fue solamente pedir represente mis antecedentes frente al presidente de la República, Hermosilla? Porque yo le creería a Jean-Pierre Matus si me hubiese contado la misma historia desde el principio, pero cada día que pasa me cambia la versión. Entonces eso por lo menos en mí genera una duda metódica, reflexiva, de que cuando me está diciendo la verdad. Ahora, ¿en qué momento del proceso de nominación que describe para un juez de la Corte Suprema está esto de andar consiguiendo votos y andar escuchando, no en audiencia registrada por ley de lobby? Yo sé que hay una modificación en curso, ok, pero
¿En qué momento todo el proceso? Lo que dice el proceso es, se nomina una quina en la Corte Suprema, el presidente escoge una persona y después tiene que ir al Senado, que en audiencia pública los recibe y expone sus antecedentes. En ninguna parte, por más que reviso, encuentro que se puedan llamar o recibir personas. Entonces, que no, o sea, ¿cómo se entiende entonces que senadores son más? Porque no tenemos todos los nombres. Así es. ¿Hayan conversado con Matus? Yo por eso lo que planteo es que... O sea, ¿a usted le parece, ¿le parece adecuado? No me parece adecuado. De hecho, acabo de dar un nombre que antes dije besamanos, ahora digo, ¿no es cierto?, el besamanos congresal. Pero además no está me parece adecuado, me parece que eso hay que modificarlo, porque en el fondo se puede establecer, no voy a hacer una afirmación, hablemoslo, se puede establecer una suerte, ¿no es cierto?, de tráfico de influencias al futuro. Y me parece que eso es grave. ¿Y sabe por qué además? Porque el 8 de junio del 2016 hubo un acuerdo en el Senado, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado adoptó un acuerdo de buenas prácticas parlamentarias relacionadas con las audiencias o reuniones de senadores con personas interesadas en cargos en cuyo nombramiento interviene el Senado. Por tanto, dentro de ellos están evidentemente los magistrados de la Corte Suprema. Y en el artículo 1 de este acuerdo del Senado dice: debe publicarse toda audiencia o reunión, cualquiera sea el día, lugar y hora en que se produzca, en la cual uno o más senadores se entreviste con una o más personas interesadas en que el Senado apruebe su eventual nombramiento a su cargo o la designen el mismo. Dice, dicho encuentro puede realizarse de forma presencial o por medio de conferencias audiovisuales a distancia que permitan que los interlocutores se vean, escuchen e interactúen de modo equivalente a la entrevista personal. O sea, los senadores se dieron un reglamento y no está funcionando. No lo cumplen. Entonces sería bueno que hoy día la mesa del Senado, no, quién soy yo para decirle a la mesa del Senado qué tiene que hacer, pero creo que es bueno recordar ese reglamento a raíz de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Porque no sé si no, para qué se los dan. Quiero cerrar preguntándole lo siguiente. Usted, si encuentra, entiendo que ya está consultando a juristas y le han cargado a varios. De hecho, reporté algún nombre, no sé si está Jorge Correa Sutil dentro de los que ha consultado, entiendo, ¿no? Es uno de los nombres. Ya. No lo voy a negar porque mañana va a estar el nombre, entonces no. Pero aquí estoy ¿Algún claro otro que uno nombre tiene más? que decir otros nombres, pero me han pedido algunos reservas, entonces quiero responder Pregunta, a eso. ¿en qué plazo usted va a tomar la decisión? Yo espero tomarla dentro del mes de septiembre. Ok. Usted va a llevar, si se convence que hay fundamentos, que hoy día dice que está bastante convencido, digamos. O sea, ha crecido mi convencimiento, tengo una convicción moral, esa clarísima. La jurídica tengo que prepararla bien. Yo no quiero presentar una acusación constitucional que sea un simple saludo a la bandera. La pregunta es, si usted tiene convicción moral y luego jurídica de esta eventual acusación constitucional, ¿la va a presentar cuente con los votos o no? Lo más probable es que sí. Ok. ¿Y qué le parece otra cosa? ¿Y sabe por qué? Sí. Pero Sí, ¿me permites ahí? ¿Por qué? Porque si llego a esa convicción, yo creo que en mi vida parlamentaria he mostrado que he tomado varios temas con bastante seriedad. Si llego a esa convicción, no quiero ser yo quien le pide al mundo político y al Congreso no esconder la cabeza como avestruz, que en el momento de la verdad sea yo el que esconda la cabeza como un avestruz. Para ir cerrando, ¿qué le parece que la exfiscal Guerra, según detalla CIPER Chile, y también ratifica en una entrevista con Matilde Burgos hoy día en CNN Chile, que llama Hermosilla al entonces fiscal, primero al fiscal nacional, Sabas Chaguán, se lo decía Sabas Chaguán a Matilde, lo llama para conversar, para pedirle antecedentes, si va a citar a Chadwick, si va a citar a Piñera, esas son las palabras, pero además CIPER dice que hay conversaciones de mayor información solicitada de parte del entonces fiscal Guerra, se titula en CIPER Chile el ex fiscal Manuel Guerra, en la mira de la Fiscalía, analizan sus chats con Hermosilla cuando estuvo a cargo del caso Penta. Pregunta si iban a haber citaciones, qué estaban haciendo, y también hay conversaciones para intentar detener o acotar la causa. Respiré profundo cuando comenzaste a leer, porque realmente creo que estamos en el inicio de algo que es mucho peor. Por eso también, cuando me preguntaste cuándo quiero, si llego a este convencimiento, presentar esta acusación constitucional, a esta mayor convicción, te he dicho septiembre, porque yo creo que durante las próximas semanas vamos a tener muchísimo más información en relación
a este caso y a esta acusación. Y respecto del fiscal Guerra, obviamente que me sorprende, porque no solo estuvo en lo de Penta, el fiscal Guerra investigó los temas de corrupción en la región del Biobío, ligados a municipios, en que pasó poco y nada. Entonces, yo ya la duda que tengo a esta altura es cuánto se conversa, ¿hay justicia o no hay justicia? ¿O la verdad es que todo es una transacción entre poderes? La verdad es que me parece que eso hay que despejarlo. En uno de los diálogos, dice CIPER Chile, fechado en 2016, Hermosilla y Guerra hablan de que debían contactar a Andrés para darle una salida al caso Penta. Se refieren a Andrés Chadwick, amigo y socio de Hermosilla, además de primo y hombre de confianza del expresidente Sebastián Piñera. El chat mencionado en el párrafo anterior no es el único donde Hermosilla y Guerra conversan sobre el caso Penta. Un tema al que le ha dado máxima gravedad, entre otros, el exfiscal Carlos Gajardo. Es probable entonces que tengamos al exministro Chadwick declarando en la Fiscalía en las próximas semanas. Es probable. Una sola pregunta para cerrar. ¿Resiste el sistema de nombramientos de jueces, notarios y fiscales? ¿Resiste un día más? ¿Cómo está hoy día, con lo que estamos sabiendo? No. Ahora, no me va a decir que se enteraron hoy día. Yo creo que yo soy un parlamentario, llegué en marzo del 2022, he estado en política durante muchos años, pero este nivel de lo que estamos conociendo hoy día no lo conocía con este nivel de profundidad. Siempre uno ha escuchado del besamanos y por eso yo lo nombro, pero esto que estamos conociendo hoy día, la verdad que no. Y esto es parte de la libertad de expresión, es parte también de la libertad de prensa que hay que proteger, y yo espero que no se le ocurra a alguien levantar un proyecto para ponerle cortapisa a este tipo de investigaciones. Bueno, hubo en el pasado cortapisas que se pusieron durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, cuando se paralizaron todas las querellas al Servicio de Impuestos Internos, cuando empezó a llegar al lado de la concertación, del cual usted era parte, los casos judiciales. Digámoslo para que seamos justos con todo. Pero, Mónica, y eso me parece, de verdad que yo en eso no me siento interpelado. Al contrario, recojo lo que tú dices. Por eso, Mónica, cuando yo hablé de las corrupciones o la corrupción en los gobiernos regionales, ¿tú crees que me felicitaron? ¿Tú crees que hubo un alcalde, un gobernador regional, algún partido político que salió a aplaudirme? No, no. Yo en esto no he guardado silencio, no porque me siento un justiciero, es porque yo capto que el mundo político no se da cuenta que cada vez que avala los actos de corrupción, el crimen organizado que está afuera está mirando esto y se felicita de cómo debilitamos nosotros mismos las instituciones de la República. Hay una responsabilidad ahí de la exconcertación y de la ex nueva mayoría también. La hay, de la exconcertación, de la nueva mayoría, de la política en general, y yo por eso llamo y le pido al mundo político que frente a esto no esconda la cabeza como el avestruz. Diputado Aedo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, Mónica, que estés muy bien. Seguimos avanzando. La prisión preventiva para Luis Hermosilla generó diversas reacciones en el ámbito político. Algunos recordaron sus vínculos con diversos personeros de la esfera pública, emplazando específicamente al exministro del Interior, Andrés Chadwick. Todos los detalles con Joaquín Castro. Permítanme decir una pequeña cosita de contingencia antes de partir con lo que nos convoca. Claramente, la agenda del presidente se vio tocada por la noticia que había sucedido minutos antes en el Centro de Justicia. Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla, que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, a la corrupción, al tráfico de influencias, también hay que enfrentarla con mucha dureza, y acá no pueden haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos. Por eso qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel. Y es que las repercusiones en el mundo político, luego de la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de decretar la medida cautelar para Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos, no tardaron en llegar, en especial de parte de los diputados que integraban la comisión investigadora del caso. Es una buena medida que vaya a prisión y es una señal para todos los corruptos que cuando metan las manos aquí van a pagar con prisión indistintamente de su estatus que puedan tener.
estamos nosotros satisfechos con lo que se está tomando y esperamos que esto sea ratificado por la Corte de Apelaciones. Hermosilla no es una víctima, ni tampoco el Cristo indefenso que cargaba la cruz por vía crucis, como quisieron instalar algunos. No, acá tenía redes importantes con distintos poderes, como el mundo político, el poder económico, con el poder judicial. Un apoyo a las medidas cautelares que fue transversal al interior del Congreso. Obviamente que acá habían antecedentes que ameritaban abrir una investigación. Lo importante hoy día es que todas aquellas personas que crean que se pueden transformar en Luises Hermosilla, aquellos que todavía creen que pueden pasearse por los tribunales de justicia tratando de interferir en las decisiones de los tribunales, sepan que la justicia a la larga los va a perseguir. En cualquier partido político, una persona que pueda eventualmente estar involucrada en una situación de corrupción no puede seguir perteneciendo a su partido. Bueno, esta resolución del tribunal nos parece que es una buena señal para combatir los delitos de cuello de corbata. Ya ha quedado claro por los audios, por las conversaciones que ha sostenido el abogado Hermosilla con personas de la más alta esfera del poder, que acá existe una trama de corrupción, una banda criminal dedicada al lavado de activos, a la estafa y otros delitos, donde Hermosilla es solamente una pieza. Otra de las aristas que han surgido en la indagatoria es la que evidencia los nexos del abogado con exautoridades como Andrés Chadwick, quien desde el Congreso fue emplazado para que entregue su versión de los hechos. Evidentemente que lo que vemos hoy día es un símbolo de confianza, pero aquí hay un hilo conductor y es lo que a mí me convoca en lo particular con el Congreso. Yo espero que el señor Chadwick sea una persona que luego de usar trajes aquí, corbata, esté usando un traje amarillo. Aquí está el señor Emilio Santelice, Marcela Cubillo, Andrés Chadwick, Sebastián Piñera, Felipe Guevara, Silvana Donoso, Jaime Mañalich, Víctor Pérez. ¿Qué va a decir RN sobre esto? Hasta el momento su candidata presidencial solo ha señalado que caiga quien caiga. No es suficiente si son partidos políticos que hoy día conocen información, a menos que ya la conocieran desde antes, sobre delitos que se cometieron y influencia entre esta red delictual y exministros y autoridades del gobierno del cual ellos formaron parte, lideraron. A ver, insisto, hoy día no hay una investigación, no ha sido llamado a declarar, yo no puedo andar especulando acerca de cosas que todavía no se conocen. Hay que dejar que la Fiscalía investigue todos los nombres que han salido, hay que dejar que los tribunales se vayan a manifestar. Nosotros siempre vamos a apoyar y vamos a respetar y vamos a hacer nuestras las resoluciones de los tribunales. Repercusiones de un bullado caso que tuvo una de sus primeras definiciones y que podría involucrar a más personas vinculadas a la esfera pública. Un reportaje de CIPER Chile reveló que el exfiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, sostuvo conversaciones, o habría sostenido conversaciones, con el abogado Luis Hermosilla en el marco de la investigación por el caso Penta. Desde la Fiscalía indagan un posible delito de violación de secreto, sin embargo, no han confirmado la apertura de una investigación penal. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Lo que nosotros hemos hecho es dejar sin efecto una formalización anterior que efectivamente involucraba hechos que podrían entenderse serían constitutivos de delito de soborno y cohecho. Fue el inicio del fin de uno de los casos más polémicos de la política chilena, ese que terminó con clases de ética y en donde el ex fiscal Manuel Guerra estuvo en el centro de la crítica. Hay una decisión pendiente y no podemos... Es nuevamente su gestión en este caso, el que ahora tiene a la misma fiscalía que dirigió por 6 años, investigándolo por la influencia que pudo tener el Luis Hermosilla en esta indagatoria. Cuando nosotros tengamos algo que señalar, vamos a, tal como ha sido nuestro estilo, lo vamos a señalar, vamos a pedir las audiencias de formalización que correspondan. Hay varias aristas y esto está recién comenzando. Redes de Hermosilla que aún no terminan de desenredarse. Ahora fue un reportaje de CIPER el que reveló el interés que tendría la Fiscalía en los mensajes que el abogado compartió con él en ese entonces fiscal Guerra. Esas investigaciones son reservadas, no implica que esté negando o afirmando la existencia de los mensajes que usted alude, simplemente decir
que aquellos hechos que deben darse a conocer a la opinión pública por parte del Ministerio Público han estado expuestos en las formalizaciones de la investigación y cualquier otro antecedente que esté contenido en ellas debe mantenerse bajo reserva. Reserva con la que maneja el Ministerio Público los antecedentes. Si bien aún se desconoce el contenido de la conversación, Hermosilla habría manifestado interés en saber si el financiamiento irregular de la política salpicaría al núcleo cercano del expresidente Piñera. Hay que recordar que el señor Hermosilla no era abogado defensor en la causa, por consiguiente es muy relevante que primero la Fiscalía indague y efectivamente se establezca cuál es el contenido y las materias tratadas, dado que efectivamente podríamos estar en presencia de situaciones que digan relación con revelación de secreto respecto a una investigación. Darle información, tratar el caso respecto a cómo se lleva adelante con un abogado que no es interviniente y hacer referencia en él a otra persona, Andrés Chadwick, que tampoco es interviniente en el caso, por supuesto que no corresponde. Comunicaciones que a juicio de quienes se dirigieron la investigación antes de que Guerra resulta a lo menos sospechosa. En 2016, él y el reconocido abogado hablaron de contactar al primo del exmandatario, Andrés Chadwick, para así darle una salida a la indagatoria. Creo que este caso, en que hay tantas personas vinculadas al mundo de la oposición, lo primero que quisiéramos decir es que la próxima vez que haya casos de corrupción esperamos no ver a estas mismas personas paradas desde un estrado dictando cátedra. Lo complejo, insisto, no es solo el impacto para la política, que por cierto lo es, sino que sobre todo para quienes administran y participan del sistema de justicia, que tiene que actuar de un modo imparcial y objetivo. Esa es la gravedad de este caso en particular. Y es que en ese entonces la Fiscalía investigaba el contrato que en 2009 sustrajo Penta y la sociedad de Piñera a Bancorp. Las ganancias superaron los 48 millones de pesos en el mismo periodo en el que el exmandatario estaba en campaña. Sí, trató de tirarme lengua, coloquialmente hablando, y me dijo, ¿y van a hacer diligencias respecto a el expresidente Piñera y Andrés Chadwick? Y yo le dije que estábamos haciendo todas las diligencias que se iban a hacer y que no le podía adelantar diligencias, pero no trató de ejercer influencia sobre mí, Hermosilla. Gestión de Guerra en el caso Penta, que fue foco de críticas, no solo por las cuestionadas clases de ética con las que finalizó el caso. Consultado por CNN, el exfiscal declinó hacer declaraciones. Que tienen que ver con haber suspendido el caso respecto de Iván Moreira, haber eliminado el cargo de soborno para Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, y el haber investigado muy superficialmente el caso Dominga Exalmar. Al conocimiento de estos WhatsApp, comunicaciones, a mí lo que me sucede es que me terminan de calzar las piezas. Hoy día, con este tipo de antecedentes, uno empieza como a entender, hoy día coloca al fiscal Guerra, diría yo, como un foco necesario de investigación. Fíjese que la Fiscalía, a propósito también de este caso, dado que se estableció cierta comunicación con un fiscal regional, ¿no es cierto?, de Aysén, el señor Palma, abrió una investigación. Ex persecutor Manuel Guerra, que una vez fuera del Ministerio Público llegó a la misma universidad en la que Andrés Chadwick es presidente de la Junta Directiva. Hoy además es abogado defensor de Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, también investigado por los vínculos con Luis Hermosilla. Un par de especificaciones y más información que ha surgido en los últimos minutos. Hay que ver entonces, vamos a esperar a que la Fiscalía entregue la información oficial de qué trataría esta indagatoria de la cual da cuenta Ciperchile y por qué. No sabemos todavía, lo ponemos por eso en condicional, no sabemos bajo qué concepto estaría haciendo esta indagatoria, así que estamos atentos a aquello. Pero además, recientemente, hace algunos minutos, en un reportaje de la periodista Josefina, voy a pedir el Edholt, de Chilevisión Noticias, se da a conocer otra denuncia respecto de una eventual consulta de Luis Hermosilla a Manuel Guerra, cuando era fiscal regional metropolitano Oriente, sobre ver la posibilidad de que Guerra le encontrara una mejor sala a Héctor Espinosa. ¿Quién es Héctor Espinosa? Por si no lo recuerdan, exdirector de la PDI. Si eso fue efectivamente así, si existen esos chats, también evidentemente podría ser objeto de esta indagatoria, pero da cuenta este reportaje de nuestra colega de Chilevisión Noticias de al parecer, ofrecimiento de encontrar una mejor sala de parte del fiscal
entonces Manuel Guerra, ahora ex fiscal evidentemente, para Héctor Espinosa, que era cliente de Luis Hermosilla, del abogado Luis Hermosilla. Así es que todos estos temas entonces los seguimos analizando y reporteando para ustedes. Y vamos a otras materias. El Congreso despachó a ley el proyecto de protección de datos personales luego de 7 años tramitándolo. La norma establece que se deberá contar con el consentimiento explícito de las personas para el tratamiento de su información. Pilar Gutiérrez nos explica que también se crea la Agencia de la Protección de Datos Personales. Tras 7 años de trámite, la Ley de Protección de Datos Personales fue despachada para su promulgación. Una medida que todos veremos establece que el tratamiento de la información de las personas debe ser con consentimiento explícito del titular. Crea la Agencia de Protección de Datos, lo que significa que vamos a tener una entidad reguladora que hasta el minuto no la teníamos. Y también tenemos la defensa o acción de derechos ante los tribunales, cosa que antes no teníamos. Uno de los cambios más relevantes en esta materia es la obligación de los responsables de implementar medidas de seguridad en el tratamiento de los datos, su obligación de reportar cualquier vulneración. Toda información que sea recolectada debe ser con fines específicos y explícitos, además de limitarse solo a aquellos datos que sean necesarios. Esto tendrá implicancias para todos en el día a día. Por ejemplo, en el caso de llamadas telefónicas de spam, el cliente podrá oponerse al uso de sus datos con fines de marketing y reclamar si no queda conforme. Además, deberán establecer canales de comunicación mediante los cuales los titulares del dato podrán ejercer los derechos que le confiere la ley. En caso de que la persona no quede conforme con la respuesta que le entrega el responsable del tratamiento, podrá dirigirse a la futura Agencia de Protección de Datos, la cual tendrá facultades de sancionar. Para aquellos que incumplen la norma, las multas varían entre 330 y hasta 1.390 millones de pesos. Incluso en los casos más graves, puede llegar al equivalente del 4% de los ingresos anuales de la empresa. Sanciones que buscan impulsar que las organizaciones realmente adapten sus prácticas a la nueva regulación. Un desafío muy importante para las empresas. ¿Por qué? Porque la verdad es que si bien tenemos una ley, lo cierto es que hay poca conciencia de la existencia de esta ley, por una parte, y segundo, hay poca conciencia de cómo se emplean los datos personales. El primer gran desafío va a ser generar conciencia de que tratamos datos, saber dónde tenemos esos datos, quiénes son los responsables de esos datos y sobre todo generar una cultura de cumplimiento. Después, ¿cómo vamos a poder implementar esto? Eso obviamente que va a suponer ciertos costos a las organizaciones. Y aunque todas las organizaciones públicas y privadas están sujetas a la ley, en el caso de las pymes la regulación entrega ciertas facilidades. Eso sí hace la ley. Por ejemplo, le otorga facilidades a este tipo de empresas y exige una diferenciación en torno a los estándares de cumplimiento, lo que podemos interpretar como que este estándar va a ser menor al que se le va a exigir a empresas de mayor tamaño. En materia de multas, la agencia va a poder aplicar la multa que no sea más gravosa. Aunque la ley se aprobó este lunes, entrará en vigencia recién dentro de 2 años. De esta manera dará más tiempo a las empresas, organizaciones y demás entidades responsables de adaptarse. Elon Musk mostró por primera vez el interior de Cortex, el supercomputador que promete, dicen, ser el cerebro de su compañía Tesla. ¿En qué consiste esta tecnología? ¿Qué alcances puede tener? Lo revisamos en la siguiente nota. Un auto Tesla sabe que va por un camino, que hay peatones cruzando o que tiene una señalética enfrente gracias a la inteligencia artificial. A simple vista lo vemos manejando en piloto automático, pero en realidad todos esos datos se procesarán aquí. Su nombre es Cortex y es el nuevo cerebro de Tesla. Este es un video del interior de Cortex, el nuevo superclúster de entrenamiento de inteligencia artificial que se está construyendo en la sede de Tesla en Austin para resolver problemas reales de inteligencia artificial. Cortex es un clúster, o sea, es un conjunto de computadores que son los computadores que se usan para entrenar modelos de inteligencia artificial. Es un supercómputo diseñado y pensado para entrenar las inteligencias artificiales que se ejecutan dentro de los autos Tesla, y además de los robots autónomos que está generando Tesla.
Ubicado en las oficinas de Tesla en Austin, Texas, tiene como tarea procesar enormes cantidades de datos y videos. Estos serán transferidos a sus dispositivos como autos y androides para que puedan mejorar su pilotaje automático y así lograr que este deje de ser mediado por nosotros, los humanos. Si bien es una conducción autónoma bastante avanzada, todavía no llega a lo que se llama la categoría 5, que es completamente autónoma. La idea de tener inteligencia artificial más avanzada es que Tesla pueda ir avanzando en su nivel de autonomía de los autos, que después que se entrena el modelo en los supercomputadores, se envía por internet hacia el auto el nuevo modelo ya entrenado. ¿Eso qué significa? Que si hubiésemos querido calcular tradicionalmente, nos hubiésemos demorado 900 años en calcularlo, pero si tenemos clústeres como estos, que los cálculos se hacen a la vez en varias unidades, podemos demorarnos, 2 semanas. Según afirmó el propio Elon Musk a inicios de agosto, Cortex contará con más de 100.000 tarjetas gráficas NVIDIA H100, las más avanzadas y con mejor resolución que existen. Esto no solo le permitirá captar material en alta definición, sino que posicionarse como uno de los supercomputadores más avanzados actualmente. Si uno estima que el computador de Elon Musk va a quedar cerca del top 1 en los computadores académicos, yo creo que es competitivo con los primeros, por ejemplo, con Frontier, que hoy día es el computador más grande de uso académico. Aún así, no está exento de críticas de los especialistas, y es que un supercomputador de esas características tendría un gasto energético enorme. Por ejemplo, el consumo de los data centers en 2022 fue del 2% de la energía de todo el mundo. Un equipo con la potencia de Cortex aumentaría este gasto. Cortex, para iniciar su funcionamiento, es una planta de 130 megawatts. ¿Eso qué significa? Significa que para que Cortex funcione un mes necesita la misma energía que todos los habitantes de Ñuñoa consumen en el mismo mes, ¿ya? Y va a llegar a ser uno de 500 megawatts, o sea, va a consumir al mes lo mismo que todos los habitantes de Maipú. Un avance tecnológico a gran escala que sin duda es sorprendente y que se une a la serie de desarrollos hechos por el propio Musk que van desde la neurociencia, la exploración espacial y por supuesto la inteligencia artificial. Estamos junto a Isel Guerra para revisar las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches, Isel. ¿Cómo estás, Muy bien, Mónica? gracias. Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta revisión internacional en Venezuela con este cambio en el gabinete de Nicolás Maduro que da a conocer durante esta jornada y un par de nombres que llaman bastante la atención, principalmente uno, el del número 12 del régimen chavista. Estamos hablando de Diosdado Cabello, que tras esta jornada ha sido nombrado como Ministro del Interior, Justicia y Paz. Es una cartera que él ya dirigió el año 2002 y ahora quien es el primer vicepresidente del Partido Oficialista, Partido Socialista Unido de Venezuela, es que justamente se hace del mando, ¿no?, de esta cartera, que tiene por lo demás a cargo cuerpos policiales, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana. Y claro, durante esta jornada Nicolás Maduro anunciaba esta renovación, ¿no?, de prácticamente la mitad de su gabinete con el objetivo, aseguraba durante este día Nicolás Maduro, de conformar un gobierno popular y de construir el socialismo territorial. Esas eran las declaraciones del presidente de Venezuela durante esta jornada y justamente respecto de Diosdado Cabello aseguraba que él trae suerte, sabe mucho de paz, sabe mucho de justicia. Eran las declaraciones de Maduro. Ojo también con el momento en el que anuncia justamente este cambio en su gabinete. El día de mañana están previstas protestas tanto desde la oposición, ¿no?, así como también desde el oficialismo, teniendo en cuenta que el día de mañana se cumple un mes de las elecciones del pasado 28 de julio, fuertemente cuestionadas por la comunidad internacional y claro, con lo que estamos a la espera podría ocurrir el día de mañana. Bueno, un personaje en el centro del corazón de esta dictadura, así que obviamente que está reestructurando también para afirmarse en el poder. Y en el caso concreto de Cabello, seguramente quienes nos ven a esta hora y nos escuchan podrán recordarlo incluso como un conductor de un programa de noticias, en particular del programa de televisión, más bien el programa Con el Mazo Dando. Claro, es una de las figuras claves del régimen venezolano, teniendo en cuenta por lo demás de este
viejo, ¿no? Nacionalismo militar al que se lo señala justamente a Diosdado Cabello. Ojo que no es el único nombre que sufre cambios y modificaciones. Ojo también con Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de Venezuela y que con las modificaciones de esta jornada se va a hacer cargo también del Ministerio del Petróleo. Ojo también con la petrolera estatal, por cierto, que hasta hace algún tiempo atrás estaba envuelta en una serie de escándalos, bastantes turbulencias, incluso allí con la salida del entonces ex ministro Tarek El Aissami, y claro, ahora se hará cargo justamente de esta cartera también. Hay otros nombres que permanecen justamente en sus cargos, es el caso, por ejemplo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, así como también el canciller venezolano Iván Engil, quien se mantiene justamente al mando del Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela. Perfecto. Vamos a avanzar en esta revisión internacional para hablar de la figura que está detrás de Telegram, que ahora se ha convertido prácticamente en un héroe en Rusia tras su detención el pasado fin de semana en Francia, a tal punto que desde el Kremlin el vocero Dmitry Peskov salía durante esta jornada a defender justamente a Pavel Durov, el creador de Telegram, esta cuestionada red social, incluso por algunos que estaría detrás de los mensajes que realizaron en su momento incluso quienes perpetraron el ataque terrorista, ¿no?, en Francia en 2015. Pero ¿quién es esta figura, este multimillonario de 39 años con varios antecedentes bastante llamativos? Lo vamos a revisar en el siguiente informe que preparó José Tomás Arriagada. С тем, что человек отстаивает свои принципы. Самое главное, принцип свободы слова. Ну, я думаю, задержание Павла Дурова связано, прежде всего, с его деятельностью. Y да, действительно, им нужны... El respaldo en Rusia al fundador y CEO de Telegram es prácticamente inequívoco. Pavel Durov, quien lleva varios días detenido en Francia, se ha convertido en una especie de héroe, a tal punto que desde el Kremlin han lanzado sus advertencias contra el país europeo. En lo que parece ser la intimidación directa del director de una gran empresa, es decir, habrá política de por medio, cuya presencia en esta historia fue negada ayer por el señor Macron. El sábado pasado, Durov estaba aterrizando a las afueras de París, procedente de Azerbaiyán, cuando fue detenido. Según la Fiscalía francesa, se lo indaga por varios delitos informáticos por ser el dueño de la aplicación de mensajería, entre ellos transacciones ilícitas, fraude, pornografía infantil y la negativa a comunicar información a las autoridades. Es así como el magnate se le acusa de complicidad de los delitos que ocurren dentro de la plataforma. Macron negó que tenga motivaciones políticas. Francia está profundamente comprometida con la libertad de expresión y comunicación, con la innovación y con el espíritu emprendedor. Seguirá haciéndolo. En un Estado de Derecho, las libertades se respetan en un marco legal, tanto en las redes sociales como en la vida real. No se trata en ningún caso de una decisión política. Corresponde a los jueces decidir sobre el asunto. El fuerte cifrado de extremo a extremo de Telegram y su muy publicitado compromiso con la privacidad es lo que le ha traído problemas a Durov. Y es que al haber una profunda protección de datos, no se pueden descifrar las actividades ilegales de ciertos grupos. Por esto, algunos expertos llaman a la aplicación como la preferida por terroristas. Incluso en 2015, previo al ataque terrorista en París, miembros del autoproclamado Estado Islámico difundieron propaganda por esta red social. En cuanto a los motivos que llevaron a su detención, son múltiples y variados. Se le acusa, en líneas generales, de ser cómplice de todo lo que podría ser delictivo y cometido en su plataforma. Sabiendo que hay 1.000 millones de usuarios, eso es mucho. Las referencias a Durov son muy variadas. Para algunos es el Mark Zuckerberg ruso, para otros un aliado del Kremlin o también un luchador de 39 años por la libertad de expresión. Con 21 años, creó el Facebook de Rusia, que terminó bajo control estatal después de una pugna. Luego sería el turno de Telegram. Por esa misma fecha, hace unos años atrás aseguraba que no había ninguna aplicación lo suficientemente buena, ni siquiera WhatsApp. Para ponerlo en simple, no importa cuántas otras aplicaciones de mensajería haya si todas ellas apestan. Para mí y la mayoría de mi equipo, WhatsApp es la que más apesta. En 2018, el Kremlin intentó prohibirla porque la empresa se negó a proporcionarle claves de descifrados, un veto que el empresario trató de evitar y que daba luces de un nuevo conflicto entre él y el gobierno ruso, pero la prohibición se levantó en 2020,
Los críticos del empresario lo acusan de haberle entregado concesiones al Kremlin para seguir operando en el país, algo que el CEO desestimó. Hoy, Rusia lo defiende. La detención de Pavel Durov significa que no hay libertad de expresión. La libertad de expresión en Europa está muerta. Elon Musk es libre, Mark Zuckerberg es libre, pero Pavel Durov está ahora en prisión. ¿Por qué? Porque es ruso. Con un patrimonio estimado en $9.000 millones y un supuesto padre de 100 hijos producto de donaciones de esperma, la figura de Durov genera curiosidad. Mientras, la detención enfrenta posturas entre el Kremlin y Occidente y reaviva el debate en torno a la responsabilidad que pudieran tener los creadores de redes sociales. La siguiente noticia, Mónica, nos lleva hasta Estados Unidos con un accidente que se está investigando a esta hora tras la muerte de 12 trabajadores aeronáuticos producto de la explosión de un neumático de un avión de la aerolínea Delta Airlines. Un hecho que se registraba durante esta jornada en Atlanta, en el aeropuerto de Hartsfield Jackson. Y claro, con este hecho que se reportaba en horas de esta mañana, porque ojo, no solo deja 2 personas fallecidas, sino que también otra persona gravemente herida cuando estos trabajadores estaban haciendo mantenimiento a esta aeronave que había llegado procedente de Las Vegas el pasado día domingo. Hay varias preguntas, hay varias dudas, una de ellas y la principal es: no está claro cómo ni por qué ocurrió este incidente. Lo cierto es que se está llevando a cabo una investigación para esclarecer esta explosión de un neumático de este avión y que lamentablemente deja a estas 2 personas fallecidas. Vamos a avanzar rápidamente hasta Argentina porque durante esta jornada, Mónica, viendo allí a Juan Izquierdo, ¿no? Este joven de 27 años que había sido internado, ¿no? Por este cuadro neurológico crítico y lamentablemente hace algunos momentos atrás se ha informado de su muerte por no poder sobreponerse a esta arritmia cardíaca que había sufrido en este partido donde se estaban disputando los octavos de final de la Copa Libertadores entre San Pablo y Nacional, con lamentablemente ese hecho que se registraba hace algunos días atrás cuando... París y en cada desafío. Bupa, partner de salud del Comité Paralímpico de Chile, presenta Juegos Paralímpicos París 2024. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Precisamente volvimos a París porque la fiesta del deporte continúa, esta vez con los Juegos Paralímpicos que van a tener su ceremonia de apertura mañana ya en la Plaza de la Concordia. Son 4.400 los paratletas que van a estar presentes en 182 delegaciones en estos Juegos Paralímpicos que ya tendrán su pie de partida allí en la capital francesa. Mucha atención con la conformación de la delegación chilena. Son 27 paratletas en 11 disciplinas diferentes, una delegación con una cantidad histórica y también por las disciplinas en donde habrán debuts importantes, por ejemplo, como el para badminton, con el para taekwondo, por ejemplo, con el para ciclismo, en donde estarán presentes desde mañana 28 de agosto hasta el próximo 8 de septiembre. Van a estar nuestros abanderados, Francisco Cañulef del tenis en silla de rueda y también Camila Roditas Campos del Powerlifting, que precisamente tuvieron durante esta jornada un recibimiento en la embajada de nuestro país en París. Pasemos a escuchar precisamente lo que dijeron durante esta jornada de recibimiento en la capital francesa. Tuvo muy buenos recibimientos, muy contento, muy alegre todos, así que nada, muy agradecida con toda la gente que llegó hasta acá. Una experiencia nueva para mí, es primera vez que soy abanderada en un mega evento, así que estoy viviendo todo a full, conociendo y disfrutando de la experiencia nomás. Ya estamos un poco ansiosos, nerviosos. Hoy día estábamos viendo el tema del peinado, a ver si va a haber algo nuevo o no, así que ahí estábamos entre todas las niñas viendo qué hacíamos y nada, creo que es muy entretenido vivir todo esto. También respaldada por el Team para Chile. Sí, claro, en todos los sentidos posibles, en cuanto a lo deportivo, área médica, staff ahora de estilista también, porque aquí hacemos de todo un poco, así que nada, no, muy entretenido todo. Ahí los escuchábamos, pero atención, vamos a tener que esperar hasta el jueves para poder tener el debut de los chilenos en los Juegos Paralímpicos de París y será ese mismo jueves en la piscina de Le Défense, un poco a las afueras de la ciudad parisina, porque va a estar Alberto Beto Abarza, el mismo que
ganó una medalla de oro y 2 de plata en Tokio 2020, que viene con el desafío de poder de cierta forma revalidar los logros conseguidos en Japón durante esas grandes jornadas que tuvieron en la piscina, que luego también tuvo unos muy buenos Juegos Panamericanos en Santiago 2023. También pudimos conversar con él y esto fue lo que nos dijo. Creo que va a ser genial. Por una parte tengo una mini presión yo mismo, que es con la que ganamos la medalla en Tokio. Sabemos que han pasado 3 años, el cuerpo cambia, soy el más viejo del circuito de los que vamos a estar, contra los chicos que tienen 20, 22 años. Pero contento, creo que mi expectativa sigue siendo estando en los primeros 5 del mundo. ¿Por qué no subirnos al podio? América, los Panamericanos, estamos con Dos Santos, somos los únicos que estamos dentro de los top 10 del mundo. Dos Santos es número 1, estamos yo dentro de los primeros 5, así que alcanzar a Dos Santos ya en Tokio era algo impensado. Ahí recayó la oportunidad y la suerte que nos pilló preparados. Entonces siempre digo que la suerte es la preparación con la oportunidad. Y para Tokio estábamos ahí, él era en sus primeros juegos, entonces lo pudimos sorprender. Así que ya lo sabemos, Juegos Paralímpicos que ya se comienzan a sentir, son cerca de 4 millones de personas que se creen que van a asistir a los diferentes eventos deportivos. Ya lo recordamos, son 27 los deportistas chilenos que van a estar presentes en 11 disciplinas. Destacar, por ejemplo, el tenis de mesa, donde hay una gran delegación, lo he hecho también por los nadadores, tanto el Beto Abarza, también va a estar Vicente Almonacid, también Manea Zúñiga en el tiro con arco, también que se fue medallista en Tokio 2020. Así que eso por ahora, vamos a retomar ya mañana y haciendo un poco la previa de lo que será esta ceremonia inaugural, que al igual como fueron los Juegos Olímpicos, que esa vez se fue en los cauces del río Sena, esta vez también va a ser fuera del Stade de Francia, va a estar en la Plaza de la Concordia. Eso por ahora y retomamos ya mañana el contacto. Juntos en París y en cada desafío. Bupa, partner de salud del Comité Paralímpico de Chile, presentó Juegos Paralímpicos París 2024. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego, como cada martes, es tiempo de Futuro 360 junto a Paloma Ávila, así es que no se lo pierdan. Y luego, como siempre, es momento de Última Mirada con Fernando Pausa. Martes 27 de agosto. Así estuvo en nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.